Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos todos que están siguiendo ya desde hace un tiempo estas lecciones. Soy Julio Loredo y ahora haríamos la lección número 8 de esta serie, que es la teología de la liberación. Para aquellos que han seguido la secuencia, se recuerdan que después de haber hecho la historia de las raíces, es decir, de dónde salió esta llamada teología de la liberación, había entrado en el análisis propiamente qué es, en qué consiste la teología de la liberación. Y había hecho una primera lección, justo la anterior, en la cual había explicado que la teología de la liberación invierte el proceso teológico. La teología, teólogos, es el estudio de Dios. Por lo tanto, tiene como objeto Dios. Y las cosas en función de Dios. Scientia Dei et rebus divinibus es la definición de teología, la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Para eso, la teología comienza, es decir, toma como su fuente la revelación, que es decir, la palabra de Dios revelada, y la tradición de la Iglesia. La tradición aquí es un concepto técnico, es la revelación de Dios no escrita en las Sagradas Escrituras, sino transmitida justamente en la tradición, pero es fuente de revelación. Como hemos visto, ya todas las teologías modernas, es decir, el modernismo, la Nouvelle Théologie, etc., negaban que esta revelación, que se llama técnicamente pública, hubiese cesado, se hubiese acabado con la muerte del último apóstol, que es la doctrina católica de siempre, una doctrina incluso dogmática. Y dicen que se continúa a lo largo de la historia. Y concretamente continúa, dicen los teólogos de la liberación, en los procesos revolucionarios. Es Dios que se hace historia, a Dios hay que encontrarlo en la historia. Y concretamente en un aspecto de la historia, que es justamente los procesos de liberación, los procesos que ellos dicen, usando el lenguaje marxista, de desalienación, los procesos revolucionarios. Y para eso dicen entonces que este es el locus theologicus, es decir, el lugar teológico, quiere decir la fuente de la teología. El locus theologicus serían entonces las personas concretamente metidas en una praxis revolucionaria, que ellos llaman los pobres. La teología de la liberación dice ser una teología de los pobres, con los pobres, para los pobres. Los pobres es el locus theologicus privilegiado de la teología de la liberación. Pero atención, no es cualquier pobre, son los pobres en lucha, quiere decir los pobres como, para usar siempre lenguaje marxista, como sujeto histórico, quiere decir como clase o como grupo social que actúa la revolución. Este es el locus theologicus de la teología de la liberación. Y en este sentido, invierte el proceso revolucionario, el proceso teológico, que no estudia Dios para deducir principios, para echar luz sobre la realidad, quiere estudiar las realidades y concretamente las realidades revolucionarias, para de ahí deducir principios que va a llamar teología. Ahora, y aquí surge la gran pregunta, y este es el punto de partida de esta lección. ¿Cómo estudiar los procesos históricos de liberación, de desalienación, los procesos revolucionarios que, recuerden concretamente,
en la época en que fue desarrollada la teología de la liberación, eran concretamente los procesos socialistas y los procesos comunistas. ¿Cómo estudiar estos procesos? ¿Cómo estudiar estas situaciones? No se puede usar la teología no es una sociología. Hay que echar mano de otro instrumento teórico o instrumento de análisis. El instrumento de análisis que los teólogos de la liberación usan es nada más, nada menos que el marxismo. Yo aquí les leo una frase de un teólogo de la liberación americano, Robert McAfee Brown, que dice muy claramente: aquellos que en la Iglesia toman parte en la lucha de liberación emplean otro recurso para comprender su mundo y su fe, el análisis social. Entonces ellos tienen que usar un análisis social si quieren estudiar los procesos políticos, sociales y culturales que ellos llaman de liberación. Continúa McAfee Brown: la teología no ofrece planes de acción concretos, ni la Biblia proporciona todos los instrumentos necesarios para comprender el mundo contemporáneo. Las percepciones para tal análisis descriptivo provienen del marxismo. Ese punto debe ser enfrentado. Sería estúpido fingir que no existe gran cantidad de análisis marxista en el modo en que los teólogos de la liberación vemos el mundo. Él dice gran cantidad de análisis marxista. En realidad, al menos en este primer periodo, años 60, 70, digamos hasta los primeros años 80, el único análisis social que ellos usaban era el análisis marxista. Y esto lo dicen claramente. Por ejemplo, aquí tengo una frase de Gustavo Gutiérrez, que, como ustedes saben, ya lo dije en una de las primeras lecciones, es considerado el fundador de la teología de la liberación. Y él dice lo siguiente: hay que ver la influencia del pensamiento marxista centrado en la praxis. Eso de la praxis ya lo vamos a ver en una lección sucesiva. Pensamiento marxista centrado en la praxis, dirigido a la transformación del mundo. Son muchos los que piensan, y él mismo pensaba así, son muchos, por tanto podría haber dicho somos muchos los que pensamos, que el marxismo como marco formal de todo el pensamiento filosófico de hoy no es superable. Es decir, el marxismo, para paz de Gustavo Gutiérrez, era y es el instrumento principal. Aquí lo dice, es insuperable el marxismo, saltando por encima de todas las condenaciones del marxismo que la Iglesia ha hecho. Continúa padre Gutiérrez. De hecho, la teología contemporánea, es decir, la teología de la liberación, se halla en insoslayable y fecunda confrontación con el marxismo. Y es en gran parte estimulado por el marxismo que, apelando a sus propias fuentes, es decir, a los orígenes del pensamiento teológico, el pensamiento teológico se orienta hacia una reflexión sobre el sentido de transformación de este mundo. Esto de la praxis transformadora ya la vamos a ver en otra lección. Ténganlo en la cabeza. Aquí tengo otra citación. El teólogo de la liberación brasileño, Luis Alberto Gómez de Souza, que dice claramente: para la teología de la liberación no existe otra reflexión teológica sino el marxismo, que está insertado en la praxis de la realidad. Siempre esta palabrita praxis, como dije, ya la vamos a ver después.
hay una opción teórica que hay que tomar como mediación, como disciplina y como táctica eficaz. Es decir, el marxismo, entonces vean cómo es muy lógico, es un teólogo, por lo tanto es un pensador, una persona muy lógica. El marxismo como mediación, quiere decir como instrumento que me permite de analizar una situación de la cual después yo saco conclusiones que yo llamo teológicas. Como disciplina, quiere decir como método teológico el marxismo. Y como táctica eficaz. Táctica, quiere decir la praxis, la acción concretamente inspirada por el marxismo. Y es por eso que otro de los grandes teólogos de la liberación, Leonardo Boff, también es muy claro y dice: lo que proponemos no es teología en el marxismo, sino marxismo en la teología. Está clarísimo. Lo que proponemos es marxismo en la teología. Esto era el instrumento usado por lo que podríamos llamar la primera generación de teólogos de la liberación, aquella que se expandió, se mostró y se expandió en los años 1960, 70 hasta los 80. Más tarde debieron adecuarse, y también esto lo vamos a ver después, tuvieron que adecuarse a lo que podríamos llamar el nuevo rostro de la revolución, que estaba pasando de la revolución comunista a la revolución cultural. En esta nueva fase de revolución cultural, los teólogos de la liberación comenzaron a usar otros instrumentos revolucionarios, por ejemplo el freudismo, Freud, para denunciar las opresiones psicológicas, sexuales. Por ejemplo, el ecologismo, muy de moda hoy, sobre todo con el Papa Francisco. El ecologismo para denunciar la opresión de la naturaleza. El feminismo para denunciar la opresión de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son instrumentos teóricos más modernos. En italiano se dice aggiornato, es decir, al día. Instrumentos teóricos más modernos que son usados actualmente por las corrientes de la teología de la liberación. Históricamente, el instrumento privilegiado, yo diría el único, era el marxismo. Entonces, claro, ustedes ven, si yo analizo una situación desde el punto de vista marxista, quiere decir desde el punto de vista dialéctico, porque recuerden que el marxismo se basa en una visión dialéctica de la historia, por el cual una clase se tiene que rebelar, quiere decir, tiene que hacer una revolución, incluso por las armas, contra las estructuras dominantes, para desalienarse de las alienaciones que les llueven, por así decir, de las estructuras dominantes. Por lo tanto, si yo analizo la historia con esta óptica, evidente que las conclusiones van a estar tiznadas de pensamiento marxista. Es lo que el cardenal Ratzinger, cuando condenó por orden del Papa Juan Pablo II a la teología de la liberación, él dice claramente: es inútil decir que el marxismo es un instrumento de análisis. Si yo utilizo el marxismo para analizar situaciones, yo asumo toda la estructura doctrinal del marxismo y por lo tanto las conclusiones que yo saque de ese análisis van a estar tiznadas de pensamiento marxista. Entonces, claro, es la lucha dialéctica la que llama la atención de los teólogos de la liberación. Juan Sobrino, este teólogo español salvadoreño, dice: la realidad conflictual en la historia es el lugar teológico en que Dios irrumpe en la historia. La realidad conflictual, yo me salté una parte, llevada a cabo por los pobres. Y recuerden el concepto de pobre, que es el revelado, no es el pobre simplemente económicamente pobre, es el pobre en lucha. Este es el lugar en que Dios irrumpe en la historia. Es aquí que tenemos que encontrar a Dios.
Cuando en Nicaragua, se recuerdan, en el 79 ganaron los sandinistas, los marxistas sandinistas, los teólogos de la liberación en todo el mundo hicieron un manifiesto de apoyo a la revolución sandinista. Y entre otras cosas decía esto: al interior del proceso revolucionario sandinista descubrimos a Dios, que escucha el clamor de los oprimidos y decide liberarlos. Ahora, si yo para escuchar a Dios tengo que meterme en una revolución, el hecho de hacer la revolución es el primer paso de la teología. Y por lo tanto, los teólogos de la liberación también en esto son muy claros. Tú quieres ser teólogo de la liberación, tienes que meterte para hacer la revolución, y concretamente la revolución socialista, la revolución comunista. Como hoy, en términos más modernos, más aggiornati, sería la revolución gender, la revolución homosexualista, la revolución feminista, la revolución ecologista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es en la revolución que tenemos que encontrar a Dios. Y para encontrarlo tenemos que meternos en ella. Un teólogo de la liberación jesuita americano, James Hugg, dice: Dios se revela y se descubre en la acción. Escuchen bien, el punto de partida de la reflexión teológica no son las sagradas escrituras, se comienza con la acción. Yo quiero hacer teología, me meto en una acción, y concretamente una acción revolucionaria. Gustavo Gutiérrez también dice: lo que entendemos por praxis, fundamento de nuestra teología, es una transformación histórica. La praxis histórica significa un cambio transformador. Y transformador, obviamente, en sentido, y lo dice él mismo, en sentido socialista. Una teóloga de la liberación feminista americana, comuno-feminista, dice: la teología de la liberación comienza con el hecho de la insurrección. La teología comienza con la insurrección. Entonces, ¿qué es la teología? Responden los hermanos Boff, teólogos de la liberación. Ahora uno ya no es sacerdote, apostató, y el otro ha vuelto sobre sus pasos. Leonardo Boff es el que apostató, desgraciadamente hoy en día muy influyente incluso en el Vaticano. En cambio, su hermano menor Clodovis Boff, se ha echado atrás y ahora incluso está denunciando muchos aspectos de la teología de la liberación. Pero en esa época los dos andaban juntos y eran teólogos de la liberación. ¿Qué dicen Leonardo y Clodovis Boff? Dicen: ¿cómo se hace la teología de la liberación? Y responden: antes de hacer teología debemos actuar la liberación. El primer paso de la teología es preteológico. En nuestro caso significa participar de alguna manera en el proceso de liberación. Se trata de estar comprometido con los oprimidos. Entonces, ¿qué es la teología? Ellos dicen: es una reflexión crítica sobre la praxis. Quiere decir, yo tengo que meterme en la revolución, agarrar un fusil, comenzar a disparar para matar a todos los opresores, y ahí entonces, cuando reflexiono sobre lo que estoy haciendo, esa reflexión crítica, como la llaman, es teología. Ustedes ven, y con esto comienzo a llegar al fin de este capítulo, que la teología de liberación, de teología no tiene nada. No tiene nada. Es simplemente revolución, socapa de hacer teología. Es por eso que ellos se llamaban teólogos militantes, se llaman teólogos militantes. Ellos distinguen entre el teólogo de salón, que es un falso teólogo,
que es ese que estudia, que lee, que escribe, y los teólogos militantes. Aquí también Padre Gustavo Gutiérrez dice: se trata de un análisis teológico sólidamente fundamentado que propone cambios radicales en nuestras estructuras sociales. Y el ya citado Robert McAfee Brown dice: el marxismo no es solamente un instrumento de análisis, proporciona las bases para nuestra acción. Escuchen bien, queridos amigos, el marxismo no es solamente un instrumento de análisis, sino proporciona las bases para nuestra acción. Entonces díganlo claramente, ustedes son comunistas. Y hay varios, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, hay varios que lo dicen muy claramente. Y por lo tanto, ellos se llamaban a sí mismos teólogos militantes. Yo termino esta octava lección repitiendo lo que dije al inicio. Quiere decir, la teología de la liberación latinoamericana no nació en América Latina, eso ya lo vimos. No es teología, porque hemos visto que invierte el proceso teológico, y ni siquiera libera, porque lo que propone son soluciones, el socialismo y el comunismo, que solamente han traído más miseria y más opresión a los pobres. Aquí acabo la octava lección y nos damos cita para la novena lección, en la que trataremos más concretamente del núcleo doctrinal de la teología de la liberación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, escriban a esta dirección de correo electrónico, que es la mía, y nosotros nos damos cita para la próxima lección. A todos ustedes, muy buenas tardes.